Señor les bendiga una vez más en este día. Es precioso saludarles en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A usted que me ve o que me escucha a través de este canal, quisiese desearle que el Señor le guarde, le cuide, le bendiga en este día. Ahora pues, gracias al Señor nos da una oportunidad más de venir y presentarnos en este canal y traer una enseñanza más acerca de su palabra. Ya teníamos un ratito, ya teníamos un mes de que no subíamos un mensaje, ¿verdad? Por ciertas situaciones, pero gracias al Señor que nos da una oportunidad más de hablar en este día acerca de su palabra. Y vamos a estar abordando un tema que ya, por supuesto, muchos predicadores, muchos hombres de Dios, hombres, ¿verdad? Algunos ilustres, otros no muchos ilustres, ya lo han abordado. Perdón, hermanos, pero queremos ahora nosotros en este canal o en este ministerio, lo cual hemos llamado Solo Creer, queremos dar nuestra verdad, cómo es que vemos este tema, cómo es que yo lo veo por la misericordia de Dios, ¿verdad? Ahora, el tema que vamos a estar abordando en este día se llama la abominación desoladora. Y para eso quisiese, para empezar, leer dos escrituras. La primera la encontramos en el primer libro de Tesalonicenses, en el capítulo 5, el versículo 1 al versículo 3. Vamos a estar leyendo. La escritura dice así y la leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, y como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Dios bendiga la porción de la escritura que hemos leído. Ahora, la otra escritura que queremos leer, por supuesto, ¿verdad? Está en Mateo 24, la que el mismísimo Señor Jesucristo, Creador de los cielos y de la tierra, nos habló. Y vamos a estar leyendo capítulo 24, desde el versículo 4 hasta el versículo 21. Y yo voy a leerla un poquito rápido para ahorrar tiempo, ¿verdad? Ya usted, si puede, la lee en casita más despacio. Ahora, la escritura dice así, en el nombre del Señor Jesucristo la leemos. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Versículo 10 dice, muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lea entiende, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Dios bendiga la palabra. Ahora,
Perdón, hermanos. Ahora, les decía, viene, el tema es la abominación desoladora. Ahora, la primera escritura dice que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces destrucción repentina vendrá. Y es tremendo porque dice que como los dolores a la mujer encinta no escaparán. Vea, y la mujer encinta, ¿verdad? Cuando está para dar a luz, solo tiene dos maneras de escapar de ese dolor en esta tierra. Una es que nazca su bebé, o la otra es que muera. Y será de la misma manera. O van a morir, ¿verdad? En la gran tribulación, o tendrán que dar a luz a Jesucristo pasando a través de la gran tribulación. Viene, yo creo que estamos, amados hermanos, en tiempos totalmente del fin. El mundo está literalmente, como dijo su siervo, cayéndose a pedazos. Vemos un mundo entre los seres humanos que habitan este mundo totalmente endemoniado. Parece que, ¿verdad? Dijo el hermano Branham, como que quitaron la tapadera del infierno y salieron todos los que estaban ahí, los demonios. Estamos viviendo un mundo totalmente donde la gente, para empezar, no conoce lo que se llama amor. Yo creo con mi corazón que muy pronto, no sé cuándo, como dice la Escritura, el día y la hora nadie lo sabe, pero un día de estos aparecerá Jesús en un arrebatamiento y tomará a su pueblo. Y como hemos enseñado en otros mensajes, en otras ocasiones, ¿verdad? Después de que se dé este arrebatamiento, entonces el mundo entrará en tribulación. Y la tribulación solo será el principio de la agonía que comenzará a vivir este mundo. Toda carne que se haya quedado, que haya negado a Jesucristo o que nunca haya creído que existe un creador, nunca haya creído que su vida era regida en esta tierra por un creador, será simplemente el principio de la agonía que vivirá, porque pasando esa tribulación, después de que termine todo aquí, entonces posteriormente al estado en que entrará, será peor. Será el lugar de tormento, el lugar llamado infierno por las Escrituras. Que el Señor nos ayude a poder coronar, a poder terminar esta carrera. Ahora, mucho se ha hablado, como decíamos, de la abominación desoladora. Y no es un tema menor. No es un detalle menor en las Escrituras. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a nosotros, los que creemos en Él, los que creemos ser su novia, no nos dio la hora en que Él regresaría en un arrebatamiento. No nos dio el día, no nos dio absolutamente ninguna fecha. Pero sí nos dio varias claves para que entendiésemos. Por eso Pablo, cuando le está escribiendo esta epístola a los tesalonicenses, ¿verdad? A los de Tesalónica, a los de la ciudad de Tesalónica, él dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque Jesús ya lo había enseñado antes. No nos pueden escribir de tiempos, porque no nos dieron un tiempo. Los tiempos son para Israel, como dijimos en otro mensaje, ahí lo tenemos, ¿verdad? Posteado en el canal. Los tiempos se le dieron a Israel. A nosotros los gentiles se nos dieron señales o claves. Ahora, por eso dice Pablo que acerca de los tiempos no nos puede escribir. Y ni de las ocasiones, porque Jesús ya nos los enseñó. Y lo único que nos dice el Espíritu Santo a través de Pablo se limita a decirnos que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Algo que ya se nos había dicho, ya se nos ha enseñado. Ahora, pero les decía, Jesús no nos dio los tiempos, pero sí nos dio grandes señales de cuándo Él regresaría. Amén. Nos dio varias claves
de cuándo sería esto, de cuándo sería un arrebatamiento para la novia del Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, en otras ocasiones hemos enseñado que el reloj de Dios se llama Israel. Israel, lo que le acabo de decir, ellos tienen los tiempos. Y a Daniel, en Daniel 9, ¿verdad? 20, 27 específicamente, se le dice 70 semanas están determinadas para ti, para tu ciudad y para tu pueblo. Ahora, que a Daniel se le está dando un tiempo específico. Se le están dando tiempo, 70 semanas. Por eso es que Israel es el reloj de Dios. Israel nos marca los tiempos, nos marca la hora a nosotros los gentiles. Como hemos dicho ahora mismo, el reloj de Dios, que es Israel, que marcaba las 70 semanas, está detenido en la semana 69. Y es un tema que, ¿verdad? Siempre que lo debemos. Ahora, por eso es que, siendo que Israel es el reloj de Dios, por eso es que nosotros tenemos que vigilar a Israel. Ahora, mire cómo Jesús nos enseña en Mateo 24. Fíjese, vamos a abordar Mateo 24 nuevamente, la escritura que acabamos de leer. Ya la leímos desde el 4, vea, empieza Jesús y dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Qué tremendo. Ahora, cuando leemos esta escritura, mirad que nadie nos engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, podamos pensar que es que muchos gritarán literalmente que ellos son Jesucristo. Pero lo que Jesús está diciéndonos aquí, mirad que nadie nos engañe, porque vendrán muchos enseñando lo que no es, enseñando su palabra que no es así. Muchos, como lo vemos, ¿verdad? En el mundo entero, ¿verdad? Al menos en nuestro idioma. Me imagino que en los otros idiomas también es lo mismo, ¿verdad? Muchísima gente hablando cosas de la Biblia, enriqueciéndose, por supuesto, vendiendo el evangelio de Jesucristo y haciéndose millonarios, ¿verdad? Ahora, eso es lo que se está refiriendo Jesús. Y oiréis de guerra, el versículo 6, y rumores de guerra. Mirad que nadie os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. El versículo 11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Oiga bien lo que está diciendo, lo estamos viviendo, ¿verdad? Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por el versículo 12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ahora, enfoquémonos en el versículo 13 y el versículo 14. Y si usted me está viendo o me está escuchando, sígame cuidadosamente y ponga atención en estos dos versículos lo que Jesús está diciendo. Dice el 13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. O sea, Jesús ya les empezó a decir todo y ya terminó lo que quería enseñarles. Como que nos estén enseñando el abecedario y ya nos enseñaron hasta la Z. Se acabó el abecedario, ¿verdad? O el alfabeto. Por eso él dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ya les dio todo y ya les está hablando el fin. El versículo 14 dice, y será, vea, para corroborar lo que le estoy diciendo, Jesús lo corrobora aquí, dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio y a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Jesús está parado aquí y está poniendo la escena a los discípulos del fin. Ahora les dice,
ahora nos da a nosotros la clave. Como la Escritura no se puede contradecir, ¿verdad? No nos puede dar la fecha, no nos puede dar los tiempos, porque se los dio a Israel. Nosotros fuimos injertados, dice la Escritura, dice Pablo en Romanos 11, y por ahí, 23, no recuerdo exactamente la Escritura, ¿verdad? El capítulo 11 de Romanos. Fuimos injertados en el buen olivo. Fuimos llamados. No nos puede dar los tiempos a nosotros, pero sí nos dio la clave. Nos puso que siguiéramos el que tiene los tiempos, el reloj que tiene, que se llama Israel. Y será predicado este evangelio, el versículo 14, del reino en todo el mundo, para testimonio. Vea, para testimonio. Aquí ya les está hablando del fin. Ya les dictó el fin. En el versículo 3, el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Qué pasa después? Y será predicado este evangelio. ¿Cuál es el fin? A eso vamos. El fin es el arrebatamiento para la novia del Señor Jesucristo. Y será predicado este evangelio para testimonio. No habrá arrepentimiento ahí. No podrá haber arrepentimiento, y eso se encuentra en los capítulos finales, ¿verdad? Cuando el ángel empieza a predicar el evangelio en los capítulos finales de Apocalipsis. Capítulo 20 parece que es. No recuerdo la escritura, no la tomé. Y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y ahora nos dice a nosotros, por tanto, vea el gran paréntesis que hace Jesús para enseñarnos lo que nos ha dicho. Por tanto, nos va a repasar a nosotros, la novia del Señor Jesucristo, lo que Él, nos quiere enseñar. Bendito sea su nombre por los siglos de los siglos. Repito, estoy enfatizando mucho en este punto porque quiero que con la ayuda del Señor lo veamos. En el 13 Él ya les dictó todo, ya les dio toda la clase y ya la terminó hasta el fin. Ahora lo que continúa le dice, será predicado este evangelio para testimonio en todo el mundo, a todas las naciones, y entonces caerá la total destrucción. Después de que todo esto acontezca, entonces caerá fuego del cielo y los consumirá en la última batalla de Apocalipsis 20. Pero ahora nosotros nos dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Ahora, y esta es el versículo 15 es el que nos queremos enfocar, en el que nos queremos enfocar en el tema de hoy. Dice, el 16 dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Pero el versículo 15 específicamente dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Ahora, el profeta Daniel habla 3 veces marca la palabra 3 veces, abominación desoladora. Daniel 9:27, Daniel 12:11 y Daniel 11:35. Ahí la menciona las 3 veces, la palabra abominación desoladora. Ahora, indagando y estudiando un poco, muchísimos hombres han hablado, muchísimos hombres, ¿verdad?, han hablado de lo que es la abominación desoladora. Unos dicen una cosa, otros dicen algo otra cosa, ¿verdad? Por supuesto, unos dicen que la abominación desoladora fue cuando Tito Vespasiano, ¿verdad?, en el año 70, vino, saqueó Jerusalén, destruyó el templo, no dejó piedra sobre piedra, como les había dicho Jesús aquí en Mateo 24, ¿verdad? Y tomó captivo Jerusalén, o los judíos, y bueno, hizo lo que hizo. Unos dicen que eso es la abominación desoladora. Ahora, pero siendo que Jesús ya nos terminó de dar la clase, lo que le decía en el 13 y el 14, ya nos presentó todo lo que va a pasar. Ya está en el fin del tiempo. Y ahora nos dice, por tanto, cuando veáis. Y cuando dice cuando veáis, significa que literalmente en el lugar santo. Ahora, yo no sé qué tanto nos hemos dado a entender con los mensajes anteriores. No sé qué tanto me han entendido, hermanos, ¿verdad? Pero, vea, Israel
va a construir un tercer templo. Tiene que construir un tercer templo, porque es el orden de Dios. 3, ¿verdad? El primero lo diseñó David, lo construyó Salomón y lo destruyó, creo, Nabucodonosor y sus tropas, ¿va? Cuando se llevó cautivo a Babilonia aquella gente. Luego lo reedificó Zorobabel, ¿verdad? Bajo las órdenes del Darío o el rey Herodes, creo. Ahora, ese es el segundo templo es el que estaba cuando Jesús se presentó y dijo, miráis todo esto, no quedará piedra sobre piedra. Ese que había reedificado, reconstruido Zorobabel. Ahora, ese fue el segundo, pero el tercero tiene que sí o sí construirse. Y por eso Jesús dice, cuando veáis en el lugar santo, se está refiriendo al templo que va a construir Jerusalén, los judíos, la abominación desoladora, ¿verdad? Cuando veáis ahora, estamos confiando y creyendo que habrá un arrebatamiento antes de la gran tribulación. Si habrá un arrebatamiento antes de la gran tribulación, no estaremos en esta tierra. Ahora, si estamos confiando, por eso le digo, no sé cuánto me he dado a entender en los mensajes anteriores, ¿verdad? Pero si ha captado esta parte, y siendo que si el evangelio no puede pasar a los gentiles, a los judíos, sin que antes termine con los gentiles, porque esa es la forma en que Dios lo diseñó, tiene que terminar, como dijo Pablo en el capítulo 11 y el versículo 25, ¿verdad? Del libro de Romanos. Aquí os digo un misterio. Es necesario que toda la dispensación gentil entre para que después puedan entrar los judíos. Una vez que se da el arrebatamiento aquí, el evangelio, amados hermanos, pasa, el mensaje del evangelio pasa a los judíos, que no será el mismo mensaje que tenemos nosotros, la novia del Señor Jesucristo. Es como yo lo veo, puesto que es otro pueblo diferente, ¿verdad? Ahora, siendo que eso pasa y siendo que ese templo que se va a construir es para que los judíos adoren en verdad, como lo hacían en el tiempo de la ley, entonces, si es la sentada de la, como verdad, muchísimos hermanos lo ven que la abominación desoladora será el anticristo. Muchísimos hermanos lo ven como que el anticristo es una persona. Ahora, y como que la bestia es una persona. Ahora, permítame le digo algo. Yo no le podría decir que el anticristo no es una persona. La Biblia nos enseña que el anticristo es un espíritu. Ahora, que va a estar en una persona, tal vez, ¿verdad? Pero la cosa es que ya está aquí. Así nos enseña el primer libro de Juan, en el capítulo 3, en la tercera epístola. Primera de Juan 3, creo que aquí la tengo. Permítame, se la busco. Primera de Juan 3 dice, bueno, se la voy a parafrasear. Todo aquel que confiesa que Jesucristo no ha venido en carne, no es nacido de Dios. Y este es el espíritu de anticristo que oíste que va a venir y que ya está en el mundo. Eso nos dice Juan desde hace 2000 años. Casi 2000 años. Entonces ya tenemos el espíritu del anticristo aquí. Ahora, siendo que ya tenemos el espíritu del anticristo aquí, es por ende, hay muchísima humanidad que corre con ese espíritu del anticristo. Ya está ya está en operación en este mundo el espíritu del anticristo. Por lo tanto, el anticristo no es una sola persona. Más bien lo llamaríamos como una entidad. Básicamente como el evangelio, como el cristianismo. Usted no me puede decir que el cristianismo es una persona. Somos una entidad, somos personas independientes que amamos al Señor Jesucristo y son grandes denominaciones y grandes hasta por ahí empresas produciendo dinero a base de la Biblia. Eso se llama cristianismo, una entidad. Es lo mismo que el anticristo.
El anticristo es lo opuesto del cristianismo o de las otras religiones que existan. Eso se llama anticristo, aquel que no confiesa que Jesucristo vino en carne, que no confiesa esta vida. Ese es el espíritu del anticristo. Ahora, siendo que este templo va a ser para que, ¿verdad?, adoren los judíos, para que adoren los judíos. Entonces, ¿cómo pues nos va a decir a nosotros el Señor Jesucristo: cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel en el templo o en el lugar santo, lo cual por supuesto es Jerusalén y su templo, ¿verdad? Cuando se refiere al lugar santo, terrenalmente hablando, no pueden haber dos opiniones, sino que es el lugar santo es Jerusalén y su templo, Israel, los judíos y su templo. Para cuando venga la gran tribulación y el anticristo se ponga en marcha, como muchos podemos pensar, y el anticristo empiece a darse a demostrar como anticristo, la novia ya se habrá ido en un arrebatamiento. Entonces, cuando veáis la abominación desoladora, ¿de dónde la vamos a ver? ¿Desde la gloria? No podríamos, yo particularmente, yo no puedo cuadrar esa escritura de esa manera. Ahora, pero por supuesto Jesús dijo cuando veáis, y así es, no pueden haber dos opiniones ahí. De esa manera tiene que ser, que literalmente se va a ver la abominación desoladora. Vea, cuando hace ya como un año, un poco más, yo creo, de los primeros, o por ahí en medio de los mensajes del canal, tenemos posteado, creo que son 3 o 4 mensajes acerca de la marca de la bestia. Lo cual tal vez si usted no lo ha visto, pues le recomiendo que lo vea, tal vez por si no entiende esta enseñanza. Lo cual enseñamos ahí que será un nuevo reino, ¿verdad? Otro reino que se levantaría, como las escrituras lo enseñan, ¿verdad? Al final de los tiempos. Al final de los tiempos, que a toda la tierra devorará y trillará, y las obras, ¿verdad?, ahollará, dice la escritura. En Daniel 7:7, creo. Si no mal recuerdo, pero el capítulo es Daniel 7. Ahora, cuando la escritura se refiere a la abominación desoladora, le digo, Daniel la menciona en 3 veces. Pero la abominación desoladora, todo lo que vio Daniel, las visiones que vio Daniel, casi se están refiriendo exactamente a lo mismo, a ese reino. Ahora, yo no los quisiera, ¿verdad, hermanos? No voy a ir más atrás para no confundirlos. Quisiera que ir un poco más al núcleo de lo que vamos, ¿verdad? Al ombliguito, a lo que queremos llegar. Ya luego, quizás, un poquito adelante ya los puedo confundir. Pero ahorita les quiero decir lo que, ¿verdad?, enseñan las escrituras. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, entonces el que esté en la Judea huya a los montes. Ahora, lo que nos está enseñando Jesús aquí es que cuando veamos eso, el tiempo se acabó. No es que literalmente si usted está en la azotea de la casa salga corriendo para el monte. ¿Verdad? Lo que le está diciendo Jesús en esto es que no hay más tiempo. Se acabó el tiempo de la gracia. No el tiempo literal que vemos nosotros, los relojes marcando la 1, la 2, la 3 de la tarde, la 4. Sino el tiempo de misericordia de la gracia se ha acabado. Está a la mano el arrebatamiento. Por eso nos dice, cuando veáis. Ahora, la pregunta aquí es, ¿qué es? Porque así se llama el título. ¿Qué es la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel? Vea, para empezar es una entidad, creo yo. Porque si no, Jesús no hubiese dicho cuando veáis. Ahora, esta abominación desoladora, ¿verdad?,
no entrará al lugar santo gritando, proclamando: yo soy la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. No entrará, sino que entrará proclamando paz y seguridad. Eso es lo que la Escritura nos enseña, la Escritura que leímos en el primer libro de Tesalonicenses, capítulo 5, ¿verdad? 1 al 3. Acerca de los tiempos y de las sazones no tenéis necesidad, hermano, de que os escriba. ¿Por qué? Porque Jesús ya nos había escrito acerca de eso. Ya nos había dicho Jesús que no hay tiempo para nosotros, que no nos pueden dar las fechas, porque se las dieron a Israel. Por eso es que conviene que sigamos a Israel. Por eso es que conviene que entendamos qué es lo que está haciendo Israel con ese templo. Ahora, cuando veamos en el lugar santo la abominación desoladora. La abominación desoladora es una entidad establecida con un nombre. Jesús, la gloria, el reino celestial, a través de los profetas y de Jesús, la llamó abominación desoladora. Ese fue el nombre que la gloria, el reino celestial, le dio. Pero que yo creo que el hombre le ha dado otro nombre en esta tierra. Y le ha dado el nombre de, esto es lo que yo creo, lo que yo veo, amado hermano y hermana, le ha dado el nombre de ONU, Organización de Naciones Unidas. Fue establecida el 24 de octubre del año 1957 con el único propósito de llevar la paz al mundo, que no existieran más guerras. Ese es el propósito por lo cual la ONU existe. Ahora déjeme le digo y vamos un poquito más allá. Israel tiene que construir su tercer templo. ¿En dónde lo tiene que construir? Exactamente en el mismo lugar donde fueron construidos los dos primeros. Se llama la emplanada del monte Moriah, como usted lo quiera llamar. Perdón, la emplanada del monte del templo, o monte Moriah. Se cree el mismo monte donde Abraham iba a sacrificar, por supuesto, a Isaac, ya sabe. Ahí lo tiene que construir Israel. Israel tiene todo listo para construir su tercer templo. ¿Cuál es el problema que tiene? Tiene un gran obstáculo. Y se llama musulmán. En esa emplanada del monte, que es un perímetro grande, por supuesto, y que como quien dice, la cerca que está alrededor, en alguna parte se llama el muro de las lamentaciones, que es a donde es la única parte que los judíos tienen acceso ahorita, hasta el muro. No pueden pasar hacia arriba, hacia la emplanada, porque es quita de Al-Aqsa. Permítame, aquí lo tengo copiado. Al-Aqsa, ¿verdad? Así está escrito en español y así lo pronunciamos. Y por supuesto, la cúpula de la roca. ¿Qué son estos? Son templos, de alguna manera llamarlo, musulmanes, para que me entiendan. Musulmanes que fueron construidos por el año 600 y algo después de Jesucristo. Ahora, déjenme le digo, los musulmanes no son cualquier religión, Creo que son la segunda religión más grande del mundo. ¿Y qué es lo que pasa? Que no cederán su templo así por así. Es el único problema que tiene, el único obstáculo que tiene Israel para comenzar a construir su tercer templo. Su templo, ¿verdad? Su lugar santo. Ahora, este lugar está resguardecido por, ¿verdad?, musulmanes, por un ejército de musulmanes entre israelitas y sirios. Y los israelitas no tienen acceso. Por supuesto, nunca he estado parado ahí. Le estoy diciendo información que hemos leído, ¿verdad? Nunca, no le puedo decir que he sido testigo ocular
Pero esa es la información que se vende al mundo, ¿verdad? Y es de la cual estamos hablando. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar para que Israel tiene que recuperar esta parte? Es su tierra santa. Pero recuerde, como en el año 70 Tito Vespasiano, ¿verdad? Por supuesto, siguiendo órdenes de su padre, entonces fue y destruyó Jerusalén y se llevó todos los judíos. Eso se perdió. Entonces los musulmanes, 600 años después, construyeron su templo ahí. Ahora, ¿cómo Israel, amados hermanos, cómo Israel va a recuperar su templo? ¿Cómo Israel va a recuperar su espacio, su tierra donde va a construir su tercer templo? ¿Se tiene que ir a una guerra? Sí o sí. Será la única manera en que Israel va a poder recuperar. Porque a palabras y bajo tratado, vea, fueron construidos por ahí por el año 600 y algo. A grosso modo tiene de estar construida ahí 1400 años. ¿Cómo pues los musulmanes van a ceder estas tierras para que Israel, así por así, nomás porque un papelito, cómo los musulmanes van a ceder esta tierra para que Israel construya su tercer templo, que sí o sí lo tiene que construir? Y no lo va a construir en ningún otro lugar, de acuerdo a la Escritura. Tiene que ser en el mismo lugar, porque ese es el lugar santo del que habla la Escritura. Tendrá que irse a una guerra. Y cuando esa guerra venga, para poder llevar la paz, ¿quién entrará en juego? Entonces, ¿qué entidad entrará a llevar la paz? A servir de mediador entre la guerra que sí o sí va a haber entre, por supuesto, los judíos y los musulmanes. ¿Quién sino la entidad que establecieron para que guardara la paz en esta tierra? Por eso es que la Biblia dice, cuando digan paz y seguridad. Y cuando leemos las Escrituras, nosotros creemos que aquí usted va a ver al presidente al presidente de Estados Unidos, al presidente de Rusia, al presidente de China, al presidente de Francia, al presidente de Brasil, al presidente de Alemania y de todas las potencias mundiales gritando paz. Y ahora sí tenemos paz. Va a haber un vocero de una organización. Todas esas que le mencioné, hay 193 países actualmente conforman la ONU. Y ellos son los que gritarán al mundo paz y seguridad. O son ellos, o por supuesto, ceden el paso, porque sí o sí, y es otro tema que ya lo hablamos, en la marca de la bestia, ¿verdad? El poder religioso y el poder político se unirán en uno. Y se formará el reino que vendrá. Y será a través de la ONU o a través de, amados hermanos, por supuesto, el imperio católico romano, en el que la Escritura dice que lo vio en Apocalipsis 17:5. Vea lo que la Escritura dice en Apocalipsis 17:5. La Escritura dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, un misterio. Amados hermanos, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Ahora, déjeme le digo otra cosa. A la ONU y al Imperio Católico Romano, los hombres de este mundo, los gobernantes de este mundo, le llaman sublime. Y la Biblia dice en Lucas 16:15 que lo que los hombres llaman sublime, Dios lo llama abominación. Sí o sí, en la Escritura dice eso. Entonces, o es la ONU, o es un poder fusionado, ¿verdad? Como lo pusimos en la mensaje, la marca de la bestia, donde yo creo que será un poder fusionado. Se tiene que fusionar el poder eclesiástico o el poder religioso con el poder político. Y por supuesto tendrán a un vocero, por supuesto tendrán a un hombre a la cabeza. Y eso es lo que enseñan, la cuarta bestia
que vio en el libro, que vio Daniel en Daniel 7 y la cuarta bestia que él vio. Ahora, que el Señor nos ayude. Por eso nos dice a nosotros, cuando veáis, vea, se da la guerra y entra. Por supuesto, esté de acuerdo, como yo lo veo, las escrituras, ¿verdad? Como solemos decir, ¿verdad? Usted sabe, esto es como Dios nos lo muestra en nuestro corazón. Creemos que estamos correctos. Si estamos equivocados, que el Señor Dios Todopoderoso nos perdone, ¿verdad? Porque lo hacemos con todo nuestro corazón, con limpieza de nuestro corazón, lo decimos, lo enseñamos. Pero ahora entra la guerra, amados hermanos, y entra la ONU. E inmediatamente, o entra la que pronunciará paz y seguridad a mediar entre esta guerra que va a haber en este conflicto, para que Israel, por supuesto, pueda recuperar las tierras. No será una guerra, esta guerra será una guerra religiosa. No será una guerra, ¿verdad?, civil, de ejércitos contra ejércitos. Será una guerra religiosa. Quizás se involucre, ¿verdad?, los ejércitos. Pero cuando entre este mediador, ¿verdad?, lo que la Biblia lo llama la abominación desoladora, de la que habla el profeta Daniel, y que ya lo hemos hablado, como les decía, entonces, la escritura que leímos, por tanto, cuando veáis en el lugar de la abominación desoladora, por tanto, cuando veamos, si estamos en esta tierra y veamos ese conflicto por recuperar, mire, no se ha dado ese conflicto por recuperar las tierras que ahora ocupan los musulmanes y la cúpula de la roca y la mezquita de Al-Aqsa, como se la pronuncié, quizás esté mal pronunciado, todavía no se ha dado ese conflicto. Pero cuando se dé ese conflicto, amados hermanos, entonces estamos a días de un arrebatamiento. No hay tiempo. Entonces cuando Jesús nos dice, no hay tiempo, no mires hacia atrás, porque se acabó. Esas son las señales que se nos han dado a nosotros los gentiles. Se acabó. No habrá tiempo. Vea, aquí tenemos una escritura en Daniel. Vea Daniel, escritura que ya hemos leído en otras ocasiones. Pero en Daniel 12. Daniel 12 es una profecía, es una visión que Daniel vio, y es que claramente la escritura nos enseña para el tiempo del fin. Daniel 12, se lo voy a leer desde el versículo 8. Dice así: y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los limpios procederán impíamente, los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y aquí está el versículo 11 que le decía, donde aparece abominación desoladora. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, vea qué tremendo lo que dice, lo que enseña aquí esta escritura. Desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, ¿cuál es eso? El arrebatamiento. Cuando se dé el arrebatamiento, se quitó Jesús. La escritura dice en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios, porque hay un solo Dios y porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo, hombre, o Jesucristo, hombre. ¿Qué significa esto? Que Él es el continuo sacrificio que ahorita mismo tenemos. Como lo pone Pablo en los Hebreos, en el capítulo 7, creo. Él es el sumo sacerdote que se sentó de una vez y por siempre ahí. Y está mediando entre nosotros y el gran logo de Dios. Entre su oración y el gran logo de Dios que nadie puede ver. Pero desde el tiempo, está enseñándonos en esta visión Daniel, desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio. ¿Cuál es ese tiempo? El arrebatamiento. Bendito sea su nombre. Vea, desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrán 1290 días. En otras ocasiones hemos enseñado que la gran tribulación son 7 años y es en etapa de 2. Los primeros 3 años y medio, porque así dice la escritura, y a la mitad de las 70 semanas, ¿verdad?, quebrará el pacto y hará cesar el sacrificio.
Ahora, hemos enseñado que a la mitad de la semana 70, o sea, los primeros 3 años y medio será cuando la abominación desoladora dirá paz y seguridad. Cuando vendrán a firmar un pacto en son de paz. 3 años y medio. Ahora, véalo, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, o sea, oiga bien, entonces, ¿qué es lo que nos... Por eso el Señor Jesucristo nos dice, pero cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, el que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Les dije al principio, amados hermanos, no gritará que ellos son la abominación desoladora, porque ese es un plan del diablo encarnado. Y al diablo a ningún ser humano le dice yo soy el diablo. Él se le presenta de la manera más bonita que exista. ¿Para qué? Para poderlo engañar. De la manera más amable lo va a engañar a usted. Porque era el animal, era el más sutil que había en el principio. Ahora, por eso, ¿qué es lo que pasa? Los primeros 3 años y medio entrará como paz. Se presentará arreglando el conflicto que tendrán judíos y musulmanes por la recuperación del lugar de la emplanada del monte Moriah, donde sí o sí tendrán que construir su tercer templo. Se presentarán como corderito, como que son los que presentan la paz. Tan podridos, por cierto, su corazón, esa gente. Vea, se presentan a proclamar paz al mundo y tremendo. El mundo, los niños se siguen muriendo de hambre, o sea, son una porquería. Pero vea, se presentarán como corderitos los primeros 3 años y medio. Los primeros 3 años y medio impulsarán la paz y gritarán al mundo la paz. Pero ¿qué es lo que pasa? Después, a la mitad de la semana, dice la Escritura, lo cual son 3 años y medio, ¿verdad? Quebrará el pacto con mucho. Y entonces, vea, perdone, le voy a leer esa Escritura para no parafraseársela. Daniel 9:27, por aquí la tenemos. No se la quiero parafrasear, sino quiero que entendamos un poco más. Y por otra semana, vea, capítulo 9, versículo 27 de Daniel, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Como quien dice, hasta ahí llegó la paz. Parafraseándole lo que está diciendo la Escritura. Y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Y ahora sí se presentará como la pudredumbre que son para este mundo. Como la pudredumbre que siempre ha sido. El diablo, por supuesto, y su séquito. Y después, después de la mitad, vea, después de la mitad, entonces entrarán como lo que son. La primera mitad entrarán engañando al mundo, llevando paz, según ellos, y seguridad. Por eso la Escritura que leímos al principio, cuando digan paz y seguridad, les vendrá la destrucción. ¿Cuál es la destrucción? La gran tribulación que les vendrá, lo cual no la ha habido ni la habrá durante ha existido. ¿Y por qué no la habrá más? Porque se acabó. No habrá tiempo para más. Ese es el mensaje que Jesús nos está enseñando. Cuando la veáis, el que está en la azotea no descienda a su casa por su capa. Ahora vea, volviendo al versículo 11 del capítulo 12 de Daniel. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio del arrebatamiento, hasta la abominación desoladora habrán 1290 días. Si usted divide 1290 días entre 30, que es el calendario profético de Dios, le da 3 años, 7 meses. Le da casi exactamente. ¿Por qué? 30 días de diferencia de lo que estamos enseñando. De los primeros 36 o los primeros 42 meses, 3 años y medio que entrarán como paz y seguridad. 42 meses. Ahora si dividimos 1290 días entre 30 nos da 43 meses. 30 días de diferencia. Mientras se pronuncia, qué sé yo, Dios sabrá lo que estaba en su economía. Pero mientras ellos se pronuncian, quebrando todo, dando nuevas órdenes, esa será la abominación desoladora. Y desde el tiempo que se ha quitado del arrebatamiento, por supuesto, continuo sacrificio, hasta la abominación desoladora, cuando ellos ahora sí se presenten como lo que son, como la pudredumbre que son, sacrificio hasta la abominación desoladora, habrán 1290 días. Y bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Otros datos que se nos da, otras cifras que tenemos que tomarla de Israel. Por eso es que Israel es el reloj de Dios. Por eso es que Israel es nuestra
¿verdad? Nuestro espejo, por alguna manera decirlo. Ahora, estaba diciendo ahora como información, esto es como información secular de este mundo. Si usted se pone a ver la última imagen, la última estatua que le regalaron a la ONU, a la Organización de Naciones Unidas, que viene desde el estado de Oaxaca, de México, lo que ellos le llamaron un alebrije, exactamente, en forma de leoparda con patas de oso, pero boca como de león, la bestia que describe sí o sí Apocalipsis 13, versículo 2, la misma bestia de Daniel 7. Que el Señor nos ayude. Vea, si está viendo este mensaje, pues pídale al Señor que nos ayude, pídale al Señor que le dé prudencia, que le dé sabiduría, y que si no lo ve de esa manera, ore por mí, hágalo a un lado. Siga usted creyendo con lo que cree, nunca se olvide que tiene un Creador, que Él lo guarde, que Él lo cuide, donde quiera que usted se encuentre, que nuestro Señor y Salvador Jesucristo lo guarde, lo cuide, le cuide su familia, le cuide los suyos. Un día de estos no muy lejanos, el arrebatamiento vendrá. Donde quiera que se encuentre, reciba un abrazo de su hermano en Cristo que le ama, Joel Euseda. Dios le bendiga.